Ignacio Andereggen. El padre Ignacio Andereggen es doctor en filosofía y doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, profesor en las facultades de filosofía y teología de esta universidad. Es profesor de historia de la psicología en el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum de Roma, donde también enseña en las facultades de filosofía y teología. Se recibió de licenciado en filosofía en la Universidad Católica Argentina con medalla de oro. Se desempeña como profesor titular de metafísica de las facultades de filosofía y letras de la UCA. Ex investigador del CONICET. Miembro de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino y de Religión Católica. Publicó los siguientes libros en la editorial Educa, Buenos Aires: La metafísica de Santo Tomás de Aquino en la exposición sobre el De Divinis Nominibus de Dionisio Areopagita, 1989. Introducción a la teología de Santo Tomás de Aquino, 1992. Hegel y el catolicismo, 1995. La psicología ante la gracia, 1997-1999 en colaboración. Contemplación filosófica y contemplación mística desde las grandes autoridades del siglo XIII a Dionisio Cartujano, siglo XV, año 2002. Sacerdocio y plenitud de vida, teología y espiritualidad sacerdotal en el Concilio Vaticano II y en Santo Tomás de Aquino, Roma 2003, traducción española 2004, premiada por la Exposición del Libro Católico 2005. Bases para una psicología cristiana en colaboración 2005. Teoría del conocimiento moral, lecciones de gnoseología 2006. Antropología profunda, el hombre ante Dios según Santo Tomás y el pensamiento moderno, año 2008. Experiencia espiritual, una introducción a la vida mística, año 2009. El padre Ignacio nos disertará su conferencia titulada La psicología cristiana frente a las líneas dominantes de la psicología contemporánea, la razón y la fe frente al psicoanálisis. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias a todos por la invitación y por la presencia para este encuentro de reflexión sobre un tema tan actual como el de la relación de la psicología con la vida cristiana y con la revelación misma de Dios, y también con toda la tradición del pensamiento filosófico cristiano concorde con esta revelación. El problema de la psicología es muy actual en todos los países del mundo, especialmente en Europa y en América. Hay un interés marcado por los estudios prácticos acerca del hombre. Esos estudios se fueron configurando en la modernidad, especialmente en esta manera que cobró una autonomía y una presencia cada vez más destacada en la configuración de la sociedad contemporánea. En primer lugar, quisiera referirme a una experiencia que, en cierto modo, está en la base de la celebración de este congreso. Hace muchos años enseñaba en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica Argentina, donde está la carrera de Psicología, de Psicopedagogía, etc. Allí enseñaba teología a los psicólogos. Entonces, tuve que preguntarme acerca de la llamada integración del saber. En las universidades católicas es uno de los puntos fundamentales, más aún está recomendado por el magisterio de la Iglesia, por los documentos de la Santa Sede y por el mismo Concilio Vaticano II, que
se haga una relación entre las distintas disciplinas que se estudian y la fe. En el caso de la psicología, esta relación es incluso más necesaria que en las demás ciencias, y la razón es obvia. La psicología trata acerca de la persona humana, trata acerca de la persona en su vida particular, concreta, en su desarrollo, en su dinamicidad, en su relacionalidad, y todos estos temas son aquellos que justamente han sido iluminados por la revelación del Evangelio. El Concilio Vaticano II dice más aún explícitamente que en las universidades católicas la relación entre las ciencias y la teología, entre la razón y la fe, debe hacerse siguiendo las normas, siguiendo las huellas del pensamiento de Santo Tomás de Aquino, lo dice explícitamente. Y la razón es fácil de comprender. Santo Tomás tiene, además de su santidad y de su capacidad de contemplación sobrenatural, mística, tiene un gran carisma filosófico, tiene una gran claridad por la cual es capaz de transmitir aquello que la revelación nos enseña de una manera comprensible para el hombre universalmente, es decir, más allá de las situaciones culturales. Y justamente nuestra época presenta la característica de una gran fragmentación cultural. La modernidad, de la cual somos herederos, e incluso la posmodernidad, contienen un germen de dispersión interior, que está significado muy especialmente por la dialéctica. El pensamiento moderno contemporáneo es heredero de la dialéctica idealista del siglo XIX, y esta dialéctica está constituida muy especialmente por fuerzas en oposición. Este tipo de pensamiento dialéctico está en la base de la constitución de diferentes corrientes de la psicología contemporánea, y muy especialmente está en la base de la constitución del psicoanálisis como heredero de la filosofía kantiana, de la filosofía nietzscheana y, en modo más general, de la filosofía idealista y de su clima cultural. Para entender en profundidad las diversas corrientes de la psicología contemporánea, no solo el psicoanálisis, pensemos en el constructivismo, en la psicología de Piaget, que tiene una doctrina muy marcada acerca de la constitución de la inteligencia y de su desarrollo, es necesario tener bases filosóficas muy claras, muy determinadas, con las cuales podamos estar en condiciones de discernir el significado de las diversas corrientes psicológicas. ¿Y por qué esto es así? Porque estas corrientes contienen una base filosófica muy notable que no siempre es explicitada por estas mismas psicologías y que no siempre es puesta en evidencia por los mismos estudiosos de la psicología. Para responder a toda esta problemática, hemos tratado de discernir a la luz de los principios de la revelación, de la teología y de la filosofía, especialmente de la filosofía de Santo Tomás, el sentido de la actividad psicológica y de los diversos niveles epistemológicos que están presentes en esta actividad psicológica, así como de verdad se presenta en nuestros días. Por eso fuimos desarrollando un pensamiento
Aquí, en este congreso, tendrán la oportunidad de conocer a la doctora Seligman, que era profesora adjunta en la Cátedra de Teología de la Universidad Católica Argentina, en la carrera de Psicología, y también podrán escuchar a Patricia Schell, que estudió Psicología y además Filosofía en la Universidad Católica, está haciendo su doctorado en Filosofía sobre un tema relacionado con la psicología, y Pablo Lego, que está aquí también, que fue alumno en esta cátedra de teología y que se formó profundamente en una visión de la psicología desde la fe. Él también estudió filosofía, está haciendo el doctorado en filosofía y dirige una carrera de psicología en sentido cristiano en el Perú, en Arequipa, en la Universidad San Pablo. Allí, hace 2 años, hicimos un congreso semejante a este, donde concurrieron nada menos que 400 personas, era la primera vez que se hacía, lo cual demuestra el interés que hay en todos lados por esta problemática. Otro alumno de esta cátedra, que después se siguió formando, era Martín Echavarría, que es autor de una tesis en psicología, más bien en filosofía, sobre un tema psicológico que es el de la praxis de la psicología y sus niveles epistemológicos según Santo Tomás de Aquino. Él dirige una carrera de psicología en Barcelona. Fíjense cómo algo que hicimos en la Argentina pudo llegar a España, a Barcelona. Él dirige y organizó en la Universidad Abad Oliva esta carrera de psicología en sentido cristiano. Y este tipo de pensamiento se va difundiendo. Este año tuve que ir a Toledo para dar una conferencia el día de Santo Tomás en el Instituto Teológico, y los sacerdotes que trabajan ahí me invitaron a hablar con un grupo de psicólogos, de estudiantes de psicología que se formaba en Toledo, en España, que estudiaban en Madrid. Toledo es cerca de Madrid, a 70 kilómetros, y estos estudiantes querían tener una formación cristiana, y especialmente una formación cristiana desde el punto de vista de la doctrina de Santo Tomás. Y justamente esto es un fruto de la acción de Martín, que estaba allí, de otros psicólogos, por ejemplo la doctora Mercedes Palet Frischke, que vino también aquí a la Argentina, a los congresos que organizábamos en la Universidad Católica Argentina. Desde hace varios años, hasta el año pasado, hicimos congresos que en cierta manera están en la base de este mismo congreso, porque algunos de ustedes vinieron a Buenos Aires el año pasado, participaron y tuvieron la idea, muy buena idea, muy feliz idea, de difundir esa experiencia en el resto del país, y lo estamos haciendo aquí en Mendoza, en el sur de Mendoza, y por eso creo que es un motivo de gran alegría la celebración de este congreso. También fuimos haciendo publicaciones, por ejemplo, este libro que ustedes ven, La psicología ante la gracia, que se difundió mucho y que es el fruto de esta enseñanza en la Cátedra de Teología para los psicólogos. Había necesidad de dar especialmente una visión cristiana, no solo del hombre en general, sino del desarrollo de la persona. Y por eso fuimos elaborando una doctrina que está reflejada en este libro, que es fruto de varios autores, así como otros libros que aparecieron después, como actas de los congresos que hacíamos, bases para una psicología cristiana, y otro libro que es fruto del congreso que hicimos en Perú, que se llama Psicología y visión del hombre desde la fe, en palabras de su curador y editor. Vamos a introducirnos en el tema de esta conferencia y en el tema de todo el congreso
con una referencia a nuestra propia doctrina católica que encontramos en la encíclica más reciente que tenemos sobre este tema, que es la Fides et Ratio, que ha sido citada en las palabras de introducción. Dice Juan Pablo II al principio de esta encíclica: la Iglesia, por su parte, aprecia el esfuerzo de la razón por alcanzar los objetivos que hagan cada vez más digna la existencia personal. Ella ve en la filosofía el camino para conocer verdades fundamentales relativas a la existencia del hombre. Al mismo tiempo, considera la filosofía como una ayuda indispensable para profundizar la inteligencia de la fe y comunicar la verdad del Evangelio a cuantos aún no la conocen. Teniendo en cuenta iniciativas análogas de mis predecesores, deseo yo también dirigir la mirada hacia esta peculiar actividad de la razón. Me impulsa a ello el hecho de que, sobre todo en nuestro tiempo, la búsqueda de la verdad última aparece a menudo oscurecida. Sin duda, la filosofía moderna tiene el gran mérito de haber concentrado su atención en el hombre. A partir de aquí, una razón llena de interrogantes ha desarrollado sucesivamente su deseo de conocer cada vez más y de hacerlo más profundamente. Se han construido sistemas de pensamiento complejos que han producido sus frutos en los diversos ámbitos del saber, favoreciendo el desarrollo de la cultura y de la historia. La antropología, la lógica, las ciencias naturales, la historia, el lenguaje, de alguna manera se han abarcado todas las ramas del saber. Sin embargo, los resultados positivos alcanzados no deben llevar a descuidar el hecho de que la razón misma, movida a indagar de forma unilateral sobre el hombre como sujeto, parece haber olvidado que está también llamado a orientarse hacia una verdad trascendente. Sin esta referencia, cada uno quedará a merced del arbitrio y su condición de persona acaba por ser valorada con criterios pragmáticos basados esencialmente en el dato experimental, en el convencimiento erróneo de que todo debe ser dominado por la técnica. La filosofía moderna, dejando de orientar sobre el ser su investigación, ha concentrado sobre el conocimiento humano la propia búsqueda. En lugar de apoyarse sobre la capacidad que tiene el hombre para conocer la verdad, ha preferido destacar sus límites y condicionamientos. El Papa, en esta encíclica, sintetiza la situación de la cultura moderna, que se refleja de una manera muy aguda en las diversas corrientes de la psicología contemporánea y muy especialmente en la que es dominante en algunos países y en cierta manera en el conjunto de los estudios psicológicos de las diferentes corrientes en el mundo, que es el psicoanálisis. En la psicología muy especialmente vemos los límites y la oscuridad de la razón, de la cual habla aquí el Papa. Y como él mismo señala, no se trata de un producto nuevo del pensamiento actual, desconectado de la historia, se trata en cambio del fruto de una elaboración que dura muchos siglos y que tiene su corazón en ciertas doctrinas de la época moderna, muy especialmente en las filosofías de Kant, de Descartes antes, y más adelante de Heidegger y del mismo Nietzsche, en la medida en que puede ser considerado un filósofo. La encíclica nos hace ver que en el hombre no todo puede ser captado de manera experimental, ni en el hombre ni en el conjunto de la realidad. El hombre debe ser considerado de una manera más profunda. Esto significa debe ser considerado desde la raíz de su ser, que es el alma.
el hombre en su conducta determinado, más aún, debe ser considerado a la luz de la fe, porque no es posible captar el dinamismo humano en la situación concreta en la cual el hombre se halla sin considerarlo a la luz de la fe. Por otra parte, para captar adecuadamente la significación de la vida humana concreta, es necesario tener en cuenta cómo el deterioro de la vida humana produce un proceso creciente de vacío interior, que es un aspecto subrayado muy agudamente por la filosofía del siglo XX, especialmente por la filosofía existencialista y por la filosofía posmoderna. El hombre cae cada vez más en una especie de vacío existencial, como está descrito en estas corrientes, en el cual aparecen no solamente los límites de su razón, sino también los límites de su afectividad y sobre todo de su voluntad para alcanzar su propio bien y con esto su felicidad. Como decía el Papa en el texto, se subrayan crecientemente los límites y no las potencialidades de la razón humana, de la voluntad humana, de la afectividad humana, y con esto se deja cada vez más el hombre a merced de fuerzas impersonales que son las que constituyen la cultura como resultado de una especie de oposición de fuerzas, como indicábamos al principio de estas palabras. Por eso el Papa invita a ir más allá de los fenómenos humanos que pueden ser captados aparentemente de manera fenoménica, para ir al fundamento. Es decir, el Papa invita a la razón humana a readquirir una capacidad metafísica, es decir, una capacidad de ir más allá de aquello que los sentidos presentan, de aquello que incluso la razón encuentra en las cosas materiales y en la misma conducta humana, a un nivel que es el único capaz de llegar a la persona en cuanto persona. Y este es el nivel metafísico, esa metafísica de la cual hablaban ya los filósofos de la antigüedad y que ha sido llevada a su cumplimiento más elevado con la revelación cristiana, que nos trae un rayo de la luz divina constitutiva de todo el ser de las cosas y muy especialmente del ser de la persona. Por eso dice Juan Pablo II al final de este texto, Fides et Ratio, una filosofía radicalmente fenoménica o relativista sería inadecuada para ayudar a profundizar en la riqueza de la palabra de Dios. Es decir, una filosofía que no sabe traspasar los fenómenos y mucho más una psicología que no está en condiciones de ir más allá de los fenómenos, de aquello que aparentemente se capta por la experiencia, no puede ayudar a captar la riqueza de la palabra de Dios y con eso de la finalidad auténtica y única que es aquella que mueve la vida de todos los hombres. Por eso dice también el Papa, no quiero aquí hablar de la metafísica como si fuera una escuela específica o una corriente histórica particular. Solo deseo afirmar que la realidad y la verdad trascienden lo fáctico y lo empírico y reivindicar la capacidad que tiene el hombre de conocer esta dimensión trascendente y metafísica de manera verdadera y cierta, aunque imperfecta y analógica. En este sentido, la metafísica no se ha de considerar como alternativa a la antropología, ya que la metafísica permite precisamente dar un fundamento al concepto
de dignidad de la persona por su condición espiritual. La persona en particular es el ámbito privilegiado para el encuentro con el ser y por lo tanto con la reflexión metafísica. Donde quiera que el hombre descubra una referencia a lo absoluto y a lo trascendente, se le abre un resquicio de la dimensión metafísica de la realidad. En la verdad, en la belleza, en los valores morales, en las demás personas, en el ser mismo y en Dios. Un gran reto que tenemos al final de este milenio es el de saber realizar el paso tan necesario como urgente del fenómeno al fundamento. No es posible detenerse en la sola experiencia, incluso cuando ésta expresa y pone de manifiesto la interioridad del hombre y su espiritualidad. Es necesario que la reflexión especulativa llegue hasta su naturaleza espiritual y hasta el fundamento en que se apoya, por lo cual un pensamiento filosófico que rechazase cualquier apertura metafísica sería radicalmente inadecuado para desempeñar un papel de mediación en la comprensión de la revelación. Y después se alarga en la descripción de la metafísica como necesaria para superar la gran crisis de la humanidad en nuestra época. Ahora bien, esta crisis es una crisis humana, es una crisis de la vida personal y una crisis de la vida social. El mensaje del Papa en esta encíclica es que para superar esta crisis hay que desarrollar un pensamiento de raíz metafísica, es decir, un pensamiento que llegue a captar el núcleo espiritual, el núcleo inmaterial de la persona, y que desde ahí pueda entender el valor de toda su conducta, es decir, de sus operaciones, de sus actos que realiza en cuanto persona. Ahora bien, si no hay metafísica, nos enseña también la encíclica, no hay tampoco apertura a la revelación divina. Ahora, este pensamiento se aplica de una manera muy particular al campo de la psicología y muy especialmente al campo del psicoanálisis. Sabemos que una de las raíces más importantes del pensamiento de Freud es justamente el criticismo kantiano. Para Freud, como explica muy especialmente en el principio de su obra sobre la religión, tótem y tabú, la concepción de los actos humanos deriva muy especialmente de la filosofía de Kant. Para Freud, la concepción moral está basada sobre el pensamiento kantiano. Si el tótem significa la religión, dice él en este prólogo, el tabú significa la moralidad. Podemos leer directamente el texto de Freud para entender su perspectiva. Esta obra es de 1912, de una época en la cual el pensamiento psicoanalítico estaba plenamente desarrollado. Dice él, los 4 ensayos que siguen fueron publicados en la revista Imago, que era su revista, representan una primera tentativa de mi parte de aplicar el punto de vista y los hallazgos del psicoanálisis a problemas no resueltos de psicología social, etc. Se hallará que los 2 temas principales de los que derivó el título del libro, Tótem y Tabú, no han recibido igual trato. El análisis de los tabúes se ha adelantado en forma de intentar una segura y exhaustiva solución al problema.
la investigación del totemismo no puede menos que declarar: aquí está lo que el psicoanálisis ha podido contribuir para elucidar el problema del tótem. La diferencia estriba en el hecho de que aún hay tabúes entre nosotros. Aunque expresados en forma negativa y dirigidos hacia otra materia, en su naturaleza psicológica no difieren del imperativo categórico de Kant, que trabaja de manera compulsiva rechazando toda motivación consciente. Por el contrario, el totemismo es algo cercano a nuestras creencias contemporáneas, una institución religioso-social abandonada hace mucho tiempo como actual y reemplazada por nuevas formas. Dejó tras sí leves indicios en las religiones, ritos y costumbres de los pueblos civilizados contemporáneos y es objeto de modificaciones de largo alcance aún entre las razas donde mantiene su influencia. El tabú significa la moral. Ahora, la moral está explicada aquí por Freud de manera explícitamente kantiana. La moral es negación, la moral es limitación. Para Kant, el hombre está constituido por dos niveles en cierta manera incomunicables: el nivel racional y el nivel pasional, que radica en la corporeidad. La raíz del mal en el hombre, para Kant, está en el nivel pasional, en el nivel de la concupiscencia, de la corporeidad. El hombre es malo por naturaleza para Kant, como dice en sus obras y especialmente en la religión dentro de los límites de la mera razón, por el hecho de que tiene una corporeidad sensible. El hombre propiamente tal se realiza al nivel racional, pero dada la composición con el cuerpo, este nivel racional no se puede desarrollar plenamente. Por este motivo es necesario poner límites a la corporeidad de manera que el nivel racional pueda desarrollarse plenamente. Más aún, para Kant, la razón es, en cierta manera, una actividad cuyo último sentido es negativo. Por eso, en la filosofía posterior, en la filosofía de Hegel, la dialéctica, que es el método de la razón, el proceso de la razón, identificado con la razón misma, tiene un carácter negativo. Dice Hegel, lo negativo es el motor de la dialéctica. Ahora bien, Freud es heredero de esta perspectiva. La razón es fuerza negativa. Y por eso, de una manera muy especial, sea por su propia concepción, sea por el origen kantiano de la concepción freudiana de la razón y de la vida moral, se aplica lo que decía la encíclica en el texto que acabamos de leer. Es decir, en las corrientes más características de la línea dominante de la modernidad aparecen los límites de la razón, aparecen los límites de las posibilidades de todo al actuar humano que sigue naturalmente a la razón. Un concentrado, por decir así, muy potente, muy eficaz de esta concepción lo encontramos en las formulaciones de Freud. ¿Y por qué es especialmente eficaz? Lo es porque Freud une las visiones filosóficas universales con datos particulares, con explicaciones particulares de las conductas personales. Ahora, en esta obra, Tótem y Tabú, aparece otro gran tema que Freud mismo reconoce como más importante que el tema moral.
y es el tema religioso. La religiosidad consiste en una fuerza todavía más profunda que la que aparece en la moralidad. Esta fuerza es más profundamente constitutiva de la vida humana que la misma moralidad. Más aún, como veremos en otro texto, las deformaciones que Freud encuentra intrínsecamente en la religión son tan poderosas que se transmiten a la moralidad e incluso al carácter constitutivo de las manifestaciones de la cultura y de la civilización contemporáneas. La cultura y la civilización occidentales, para Freud, están enfermas por el hecho de que no han extirpado radicalmente el influjo negativo de la religión. Para comprender lo que significa este influjo negativo de la religión y entonces las relaciones entre la razón y la fe en el mismo Freud, ahora no hablaré del pensamiento cristiano, católico, del magisterio, sino de la doctrina freudiana. Para comprender eso, intentaremos profundizar en algunas referencias de una obra de la madurez de Freud titulada El porvenir de una ilusión. Esta obra trata especialmente acerca de la religión, el significado profundo de la religión. Retoma los textos que había escrito en Tótem y Tabú y los explica con una nueva visión. No hay que creer que para Freud el tema religioso es secundario, es principal. Más aún, el tema religioso está implicado en la vida personal de cada individuo y se manifiesta muy especialmente en la neurosis. En esta obra, El porvenir de una ilusión, Freud tiene esta expresión famosa, neurosis colectiva universal. La religión es una neurosis colectiva universal. Ahora bien, toda neurosis para Freud es una forma particular de religión. El neurótico es alguien que ha producido una religión particular. El problema es que para Freud, en cierta manera, todo hombre es neurótico. Todo hombre es neurótico porque constitutivamente está realizando un conflicto, que es el conflicto entre la razón, que es negativa, y las tendencias de la sensibilidad, que son desordenadas y que no se pueden realizar todas juntas. La religión, muy especialmente, representa el papel de estas tendencias. El papel de estas tendencias que llevan a un vaciamiento interior de la persona, porque son contrarias recíprocamente y porque establecen la contrariedad en la vida social. Es decir, porque el seguimiento de las pulsiones de los sujetos y de las sociedades lleva a la destrucción recíproca, a la autodestrucción y a la destrucción recíproca. Por eso, para Freud, en todas las sociedades hay una tendencia intrínseca a la guerra, al conflicto, a la destrucción. Ahora bien, por supuesto, a esto hay que ponerle límites, y los límites se los pone la razón. Más aún, para Freud, la razón está en manos de pocas personas, que son los que
comandan el desarrollo de la civilización. Dice en esta obra, El porvenir de una ilusión, experimentamos la impresión de que la civilización es algo que fue impuesto a una mayoría contraria a ella por una minoría que supo apoderarse de los medios de poder y de coerción. La civilización humana está siempre gobernada por un grupo de individuos que son los que manejan el poder. Ahora, esto significa que estos individuos están en condiciones de desarrollar una actividad racional superior, porque la razón, así en Freud como para Kant, es poder. Ahora, ¿poder de qué? Es poder de gobernar, que implica necesariamente reprimir las tendencias desordenadas, intrínsecamente desordenadas, de la corporeidad, de la parte sensible del hombre. Ahora, ¿desordenadas respecto de qué? Desordenadas respecto no de un orden intrínseco de estas tendencias, porque no existe tal orden, sino desordenadas respecto de la racionalidad, que es el poder mismo que se impone. Ahora, ¿en qué consiste esta racionalidad? Consiste en una elaboración cada vez más sofisticada en cada individuo y en el conjunto de la sociedad. Ahora bien, el conjunto de la sociedad requiere a su vez de individuos superiores en los cuales esta racionalidad esté desarrollada de una manera más sagaz, más aguda, y que estén en condiciones de gobernar el conjunto de la masa social que está constituida por hombres que se manejan por una instintividad primaria, según Freud. El dominio de la masa por una minoría seguirá demostrándose siempre tan imprescindible como la imposición coercitiva de la labor cultural, pues las masas son perezosas e ignorantes, no admiten gustosas la renuncia al instinto, siendo útiles cuantos argumentos se aduzcan para convencerlas de lo inevitable de tal renuncia, y sus individuos se apoyan unos a otros en la tolerancia de su desenfreno. Únicamente la influencia de individuos ejemplares, a los que reconocen como conductores, puede moverlas a aceptar todos los esfuerzos y privaciones imprescindibles para la perduración de la cultura. Ahora bien, ¿quiénes son estos individuos ejemplares? Los individuos ejemplares principales para Freud son los psicoanalistas. Es decir, más allá de la política, que cohesiona la masa social a través de una racionalidad coercitiva de las pulsiones, de las tendencias de esta masa social, es necesario ordenar el conjunto de la civilización. La ciencia ordenadora del conjunto de la civilización es el psicoanálisis. La aplicación del psicoanálisis a los casos particulares, en las terapias particulares, está en función de un ordenamiento general que corresponde al conjunto de la civilización. El individuo que no se adecua al funcionamiento general de la vida social es el neurótico. Ahora bien, ¿por qué este individuo no se adecua? Este individuo no se adecua porque subsisten en él rasgos primitivos. Recordemos que Freud es darwinista, toda la realidad es una continua evolución de la materia, desde un estado primitivo inorgánico hasta un nivel máximo de sofisticación, el cual retorna después al nivel primitivo inorgánico. Por eso dice, en esa obra fundamental, más allá del principio del placer, donde está la metapsicología freudiana,
que es una especie de metafísica freudiana contrapuesta a esta de la cual hablábamos anteriormente, que la meta de toda vida es la muerte. Detrás del caos de las pasiones hay un vacío que se podría llamar existencial. Ahora, a lo largo de esa evolución de la civilización, hay etapas fundamentales y entre estas está la constitución de los preceptos morales o de los mandamientos, en la cual constitución ocupa un papel fundamental la religión. Para Freud, la religión es necesaria, pero es necesaria como una etapa que debe ser superada. Demos un ejemplo. Dice Freud, ¿en qué consiste el singular valor de las ideas religiosas? Hemos hablado de una hostilidad contra la civilización engendrada por la presión que la misma ejerce sobre el individuo, imponiéndole la renuncia a los instintos. Supongamos levantadas de pronto a sus prohibiciones. El individuo podrá elegir como objeto sexual a cualquier mujer que encuentre a su gusto. Podrá desembarazarse sin temor alguno de los rivales que se la disputen y en general de todos aquellos que se interpongan de algún modo en su camino. Y podrá apropiarse de los bienes ajenos sin pedir siquiera permiso a sus dueños. La vida parece convertirse así en una serie ininterrumpida de satisfacciones. Pero enseguida tropezamos con la primera dificultad. Todos los demás hombres abrigan los mismos deseos que yo, y no han de tratarme con más que consideración que yo a ellos. Resulta, pues, que en último término, solo un único individuo puede llegar a ser ilimitadamente feliz con esta supresión de las restricciones de la civilización. Un tirano, un dictador, que se haya apoderado de todos los medios de poder. Y aún para este individuo será muy deseable que los demás observen por lo menos uno de los mandamientos culturales, el de no matar. Es decir, una vida social que está movida solamente por los instintos, por las pasiones, por las pulsiones, lleva a la aniquilación recíproca, porque todos pretenden la superioridad sobre los demás y esto se traduce en una guerra en la cual todos están contra todos e incluso el individuo que prevalece necesita preceptos morales porque si no los demás lo matan. Para Freud, evidentemente, este no es el camino de la civilización. El camino de la civilización consiste en que la fuerza de la razón, que es una fuerza negativa, coercitiva, ponga orden en esta masa de instintos caóticos que caracterizan a todos los individuos en razón de su corporeidad. Recordemos que para Freud fundamentalmente no existe algo más allá de la corporeidad. Aunque él habla muchas veces de alma, el alma es una especie de centro de encuentro de todas las pulsiones que se mueven en el orden de la vida corporal. Es una especie de resultado de la evolución del individuo y de la evolución del género humano. Pero no es algo que trasciende la misma corporeidad. Dice Freud, ¿cuál será pues la significación psicológica de las representaciones religiosas y dónde podemos clasificarlas? Si preguntamos en qué se funda la aspiración de los principios religiosos a ser aceptados como ciertos, recibiremos respuestas desacordes. ¿Por qué la religión pretende su aceptación? Dice Freud,
recapitulando nuestro examen de la génesis psíquica de las ideas religiosas, podremos ya formularla como sigue. Tales ideas, que nos son presentadas como dogmas, no son precipitadas de la experiencia ni conclusiones del pensamiento, son ilusiones, realizaciones de los deseos más antiguos, intensos y apremiantes de la humanidad. El secreto de su fuerza está en la fuerza de los deseos. Sabemos ya que la penosa sensación de impotencia experimentada en la niñez fue lo que despertó la necesidad de protección, la necesidad de una protección amorosa, satisfecha en tal época por el padre, y que el descubrimiento de la persistencia de tal indefensión a través de toda la vida llevó luego al hombre a forjar la existencia de un Padre inmortal, mucho más poderoso. El gobierno bondadoso de la divina providencia mitiga el miedo a los peligros de la vida. La institución de un orden moral universal asegura la victoria final de la justicia, tan vulnerada dentro de la civilización humana. Y la prolongación de la existencia terrenal por una vida futura amplía infinitamente los límites temporales y espaciales en los que han de cumplirse los deseos. ¿Cuál es entonces el núcleo de la religión para Freud? El núcleo es el deseo, que es un tema que los psicoanalistas posteriores desarrollarán. Por ejemplo, Lacan, que explica de una manera muy extensa el significado de este deseo, y después los filósofos posmodernos, por ejemplo Jean Baudrillard. La religión es la expresión del deseo. Ahora bien, ¿cuáles son estos deseos? Estos deseos son los deseos sexuales y los deseos de prevalencia del individuo sobre los demás individuos. Estos deseos están expresados en la religión. La tesis de Freud en este libro es que la civilización ha llegado a un grado de desarrollo tal que no necesita más apoyarse sobre estos deseos expresados en la religión, y que la vida social progresará de una manera mucho más intensa, liberándose de los condicionamientos de estos deseos, que si por una parte son necesarios porque son expresión de la vida, por otra parte son dañinos. ¿Por qué? Porque centran al hombre en la ilusión. De aquí el título de este libro, El porvenir de una ilusión. Ahora bien, la ilusión es un término kantiano. Es Kant el que habla de ilusión. La ilusión para Kant es propia de la metafísica, es decir, de aquel que desea conocer lo que está más allá de la materia, más allá de la experiencia. La ilusión es propia del religioso y del metafísico para Kant. La ilusión para Kant sitúa al hombre en el campo del conflicto de los deseos. Él supone que quien tiene una concepción metafísica y o religiosa pretende imponer esta concepción a los demás. La religión es la expresión suprema de una ilusión, es decir, de una vida configurada en torno a los deseos. Y por eso la religión es radicalmente irracional. Y por eso la civilización contemporánea progresará grandemente si se libera de la religión. Ahora, ¿cómo se da esa liberación de la religión? Se da por el desarrollo de la razón y por la configuración de la sociedad de una manera racional. Ahora bien, como hemos visto, esta configuración racional de la sociedad es imposible sin los individuos ejemplares, es decir, sin los psicoanalistas. Por eso el psicoanálisis es el medio fundamental para dos efectos. Primero, para hacer progresar la civilización. Segundo, para liberarse de la religión.
dice, por ejemplo, Freud, refiriéndose a un aspecto fundamental del cristianismo. Una de las características más genuinas de la ilusión es la de tener su punto de partida en deseos humanos de los cuales se deriva. Bajo este aspecto se aproxima a la idea delirante psiquiátrica, de la cual distingue, sin embargo, claramente. La idea delirante, además de poseer una estructura mucho más complicada, parece en abierta contradicción con la realidad. En cambio, la ilusión no tiene que ser necesariamente falsa, esto es irrealizable o contraria a la realidad. Así, una burguesa puede acariciar la ilusión de ser solicitada en matrimonio por un príncipe. Él habla en el contexto social del imperio austríaco. Ilusión que no tiene nada de imposible y se ha cumplido realmente alguna vez. Nosotros también tenemos una princesa. Que el Mesías haya de llegar, ahora miremos el ejemplo, en qué termina esta concepción de la ilusión. Que el Mesías haya de llegar y fundar una edad de oro es ya menos verosímil. Y al enjuiciar esta creencia la clasificaremos según nuestra actitud personal, bien entre las ilusiones, bien entre las ideas delirantes. O sea, que llegará el Mesías es una idea delirante. No es fácil encontrar más ejemplos de ilusiones que hayan llegado a cumplirse. Quizá la de transmutar en oro todos los metales en tan largo tiempo, acariciada por los alquimistas, llegue a ser una de ellas, etc. Aquí hay una doble crítica de Freud. Por un lado, el judaísmo, que espera la llegada de un Mesías. Por otro lado, el cristianismo, que dice que el Mesías ya llegó. Estas son ideas delirantes. Son ejemplos de lo que significa la religión. La religión es ilusión. Ya Kant usaba el término para referirse a lo mismo. Y lo que decía Kant se puede explicar a través del título de una de sus obras, Los sueños de un visionario comparados con los sueños de la metafísica. Los metafísicos y por lo tanto los religiosos son visionarios, o sea, personas que viven en la ilusión, en un mundo de fantasmas. Ahora bien, si después de orientarnos, dice Freud, así, volvemos de nuevo a los dogmas religiosos, habremos de repetir nuestra afirmación anterior. Son todos ellos ilusiones indemostrables. Y no es lícito obligar a nadie a aceptarlos como ciertos. Hay algunos tan inverosímiles y tan opuestos a todo lo que trabajosamente hemos llegado a averiguar sobre la realidad del mundo que, salvando las diferencias psicológicas, podemos compararlos con las ideas delirantes. Sabemos todavía muy poco para aproximarnos a ellos como críticos. Nuestra investigación de los secretos del mundo progresa muy lentamente y la ciencia no ha encontrado aún respuesta a muchas interrogaciones. De todos modos, la labor científica es, a nuestro juicio, el único camino que puede llegarnos al conocimiento de la realidad exterior a nosotros. Esperar algo de la intuición y del éxtasis no es tampoco más que una ilusión. Pueden procurarnos ciertas inducciones, difícilmente interpretables sobre nuestra vida psíquica, pero nunca una respuesta a las interrogaciones cuya solución se hace tan fácil a las doctrinas religiosas. Es decir, la religión debe estar absolutamente subordinada a la ciencia. Más aún, la religión debe desaparecer, porque es un obstáculo para la ciencia. Como dijimos, en el camino evolutivo de la humanidad, la religión tiene su lugar, y es el lugar de los deseos infantiles. Es como el deseo de un individuo neurótico en el cual perviven todavía
instancias infantiles, especialmente en el campo sexual, como enseña Freud. Pero eso no quiere decir que esos deseos no tengan que desaparecer. Efectivamente, el objetivo inmediato de la cura psicoanalítica personal es que desaparezcan esos deseos infantiles que entorpecen la vida social. De una manera más profunda, hay que decir que deben desaparecer los deseos colectivos que están en el fondo de la religión. Repito, si las religiones son necesarias en un estadio anterior infantil de la humanidad, deben desaparecer en un estado más desarrollado, como es el correspondiente al mundo contemporáneo. Por supuesto, conocemos las bases filosóficas del pensamiento freudiano, no son otras que las de la Ilustración, el Iluminismo, el positivismo del siglo XIX y también la doctrina kantiana y en general el clima cultural del idealismo alemán. Dice Freud irónicamente, sabemos aproximadamente en qué tiempo fueron creadas las doctrinas religiosas y por qué hombres. Es decir, las doctrinas religiosas son fruto de un estadio anterior de la humanidad, hace muchos siglos, fueron creadas por hombres primitivos que no tenían el desarrollo científico moderno. Nos decimos que sería muy bello que hubiera un Dios creador del mundo y providencia bondadosa, un orden universal, moral y una vida de ultratumba, pero encontramos harto singular que todo suceda así tan a medida de nuestros deseos. Dice Freud, el hecho de que lo que las religiones enseñan corresponde a los deseos humanos es sospechoso. ¿Es sospechoso por qué? Porque el cumplimiento de los deseos humanos lleva a una conducta irracional, es decir, fundamentalmente a un conflicto y a un desorden en la civilización. Este es un tema iluminista clásico. Las religiones producen guerras, son factor de disolución de la vida social. Son temas que contemporáneamente encontramos pronunciados una y otra vez. Dice todavía Freud, no solamente hay que extirpar la religión de la vida social, sino que hay que extirpar el influjo de la religión sobre la configuración incluso jurídica de la sociedad contemporánea. Y estas ideas están muy claramente puestas en práctica en nuestros días, por ejemplo, en toda la cuestión de la legislación sobre el matrimonio homosexual, sobre el aborto, etcétera. Quienes han sido influidos por el pensamiento freudiano, directa o indirectamente, y son legiones, piensan que las instituciones jurídicas deben adecuarse a un estadio superior de desarrollo de la humanidad y no deben estar ligadas a un estado primitivo que es aquel conectado con la religión. Y por eso se considera, por ejemplo, que el matrimonio homosexual es una institución jurídica de tenor superior, de perfección mayor que la del mero matrimonio entre sexos diferentes, que corresponde a un estado de subdesarrollo cultural. Por eso la legislación debe adecuarse a este tipo de elaboración más sofisticada de la razón. Y ponerse en contra significa ser irracionales. No consideran posible una discusión desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista del análisis de la naturaleza humana. Dice Freud, ningún hombre razonable se conducirá tan ligeramente en otro terreno ni basará sus juicios y opiniones en fundamentos tan pobres, que son los de la religión. Solo en cuanto a las cosas más elevadas y sagradas se permitirá tal conducta. En realidad se trata de vanos esfuerzos para hacerse creer a sí mismo o hacer creer a los demás
que permanece aún ligado a la religión, cuando hace ya mucho tiempo que se ha desligado de ella. En lo que añade a los problemas de la religión, el hombre se hace culpable de un sinnúmero de insinceridades y de vicios intelectuales. Los filósofos fuerzan el significado de las palabras hasta que no conservan apenas nada de su primitivo sentido. Dan el nombre Dios a una vaga abstracción por ellos creada y se presentan ante el mundo como deístas, jactándose de haber descubierto un concepto mucho más elevado y puro de Dios, aunque su Dios no es ya más que una sombra inexistente y no la poderosa personalidad del dogma religioso. Freud dice lo siguiente: el mundo contemporáneo es un mundo civilizado. En este mundo, sin embargo, pervive la religión, está todavía presente. Sin embargo, hay una contradicción. Los hombres modernos son al mismo tiempo civilizados y religiosos. Esto es una contradicción. Mientras en la vida corriente, en la vida mundana, en la investigación académica, en el desarrollo de la cultura, son racionales, en lo que se refiere a lo más profundo de la vida son irracionales, porque todavía son religiosos. Recordemos que Freud habla al principio del siglo XX. El ateísmo no estaba difundido como ahora, especialmente en los países europeos, en la misma Viena, en el Estado católico, el Imperio Austrohungárico. La religión estaba visiblemente presente, pero, dice Freud, es algo que interrumpe el proceso evolutivo positivo de la humanidad. Es verdad que la ciencia no puede dar todas las respuestas, dice él, pero también es verdad que aferrarse a la religión no produce un progreso, sino más bien un daño. Seguir siendo todavía religiosos es no ser sinceros. Seguir sosteniendo que Dios existe es una falta de autenticidad, etc. No entra en los fines de esta investigación pronunciarse sobre la verdad de las doctrinas religiosas. Nos basta haberlas reconocido como ilusiones en cuanto a su naturaleza psicológica. Dice Freud, no quiere decir que lo que dicen las religiones no es verdad, todo. El problema es que son ilusiones, y en cuanto a ilusiones son dañinas, porque agregan un carácter afectivo, pasional, a lo que debería ser racional. La conclusión de que las doctrinas religiosas no son sino ilusiones nos lleva en el acto a preguntarnos si acaso no lo serían también otros factores de nuestro patrimonio cultural, a los que concedemos muy alto valor y dejamos regir nuestra vida. Si las premisas en las que se fundan nuestras instituciones estatales no habrán de ser calificadas de ilusiones igualmente, y si las relaciones entre los sexos dentro de nuestra civilización no aparecen también perturbadas por toda una serie de ilusiones eróticas. Es decir, esta desmitificación, como diría Bultmann en otro ámbito, esta desmitificación no debe pararse solo en la crítica de la religión, hay que transformar el Estado. Porque el centro de la civilización contemporánea es la vida del Estado, la vida en el Estado, como ya había dicho Hegel un siglo antes, y como estaba implícito en los datos fundamentales de la cultura de la cual vive Freud. Por eso hay que transformar la legislación, hay que sacar las ilusiones de la legislación. Por ejemplo, explícitamente esta, aquí lo está diciendo, lo que se está discutiendo estos días en la Argentina, el matrimonio homosexual, está aquí. Habrá de preguntarse si las premisas en las que se fundan nuestras instituciones estatales no habrán de ser calificadas igualmente de ilusiones. Y si las relaciones entre los sexos no aparecen también perturbadas por una serie de ilusiones eróticas. Una vez despierta nuestra desconfianza, no retrocederemos siquiera ante la sospecha
de que tampoco posea fundamentos más sólidos nuestra convicción de que la observación y el pensamiento, aplicados a la investigación científica, nos permiten alzar un tanto el velo que encubre la realidad exterior. Y aquí manifiesta Freud la actitud más profunda que está detrás de este método y de este pensamiento, la sospecha. Por eso Freud fue definido como un maestro de la sospecha, junto con Nietzsche, junto con Marx. Un maestro por excelencia de la actitud moderna, que es la de la sospecha. Ahora, ¿qué es la sospecha? La sospecha es la pérdida de la certeza y es el acceso a un estado nuevo constituido fundamentalmente por la duda metódica de Descartes, esa duda que descubrió cuando estaba delante de una chimenea y pensó que a lo mejor un genio maligno lo engañó. Es una transformación interior, que está descrita también en otras obras grandes de la modernidad, como por ejemplo la Fenomenología del Espíritu de Hegel, que describe el pasaje de un estado interior a otro estado interior a través de la duda universal. El sujeto duda de todo, que es lo que le pasa normalmente a los que estudian psicología en cualquier universidad. A un cierto momento de la carrera dudan de todo, ¿no? Porque el sistema freudiano y otros son la aplicación práctica de este método universal de la duda. Por eso estudiar psicología es peligroso, porque cuando uno pasa por esa duda, después puede pasar cualquier cosa. Hay un solo modo de salir de la duda y es tener certeza. Ahora, ¿cómo se tiene certeza? Se tiene certeza por dos caminos fundamentalmente. Un camino natural, que es la metafísica. ¿Por qué? La metafísica es la ciencia más cierta. El problema es que es difícil llegar a la metafísica. Y por otro camino, que es la fe. La fe es un conocimiento cierto, es el conocimiento más cierto. El problema es que la fe es oscura y hay que aceptar la oscuridad. Pero, volviendo a Freud, él reconoce que lo que está proponiendo no lo inventó él, es en realidad el fruto de la cultura moderna. No he dicho nada que antes no haya sido ya sostenido más acabadamente y con mayor fuerza por otros hombres mejores que yo. Acá se volvió humilde Freud, cuyos nombres no habré de citar. Acá se le fue la humildad, porque los otros son mejores, pero mejor no los cito porque para que no crean que yo no descubrí esto. Bueno, es lo que hace con Nietzsche, y lo que hace con Kant y lo que hace con Schopenhauer, porque las ideas fundamentalmente ya están en los otros autores. El problema es que como no lo cita, después los que no conocen a estos autores, que son la mayoría de los que estudian psicología hoy, por ejemplo, y de los que la enseñan también, creen que Freud inventó todo esto, cuando no lo inventó. Más bien se lo copió, en gran medida, por lo menos en la formulación del sistema. Ahora, en el sistema, en el artefacto práctico, como sistema de influencia social, en eso sí tuvo un rasgo personal de inventividad, porque inventó algo que funciona, lamentablemente. No he dicho nada que antes no haya sido ya sostenido más acabadamente y con mayor fuerza por otros hombres mejores que yo, cuyos nombres no habré de citar, por ser de sobra conocidos. Y además para que no se crea que intento incluirme entre ellos. Lo único que he hecho, la sola novedad de mi exposición, es haber agregado a la crítica de mis grandes predecesores cierta base psicológica. Pero no es de esperar que esta agregación logre el efecto que tales críticas no consiguieron. Se nos preguntará entonces por qué escribimos tales cosas si estamos seguros
de que no han de sufrir ningún efecto. Pero no han de sufrir ningún efecto. Se equivocó, porque surtió efecto lo que dijo él. Él creyó que no iba a surtir efecto. Creyó que iba a ser la posesión de una élite de intelectuales que entendieron más en profundidad del hombre frente a una masa ignorante que todavía no entendió. Y en cambio, lo que dijo Freud se difundió rápidamente en la civilización occidental. Vemos ya claramente, se dirá, dónde conduce el psicoanálisis. Como ya lo sospechábamos, al negar la existencia de Dios y de todo ideal ético. Y para impedirnos tal descubrimiento se nos ha querido engañar, pretendiendo que el psicoanálisis no entrañaba una concepción particular del universo, ni aspiraba a formarla. Esta es la objeción, como en la Summa Teológica, Freud pone en este libro objeciones y respuestas, después responde. Este ruido habrá de serme realmente muy desagradable a causa de mis muchos colaboradores, algunos de los cuales no comparten en absoluto mi actitud ante los problemas religiosos. A los psicoanalistas no les gusta que expliquen estos textos en los cuales Freud habla de religión. Porque, como ya sucedía en la época de Freud, muchos de los que creen en el psicoanálisis al mismo tiempo quieren tener una actitud religiosa. Entonces, los psicoanalistas no quieren perder el influjo sobre estas personas que al mismo tiempo quieren mantener su fe religiosa, y por eso se callan acerca de estos aspectos. Y ya lo notaba el mismo Freud. En realidad, dice, el psicoanálisis es un método de investigación, y aquí encontramos uno de los puntos culminantes en los cuales se condensa la confusión de nuestra época acerca de lo que significa la psicología. Hay que atender a cada una de las palabras que dice aquí Freud. El psicoanálisis es un método de investigación, un instrumento imparcial, como por ejemplo el cálculo infinitesimal. Si un físico descubriera con ayuda del mismo que la Tierra había de desaparecer al cabo de un cierto tiempo, no nos decidiríamos tan fácilmente a atribuir al cálculo mismo tendencias destructoras y a condenarlo por tal motivo. Todo lo que llevamos dicho contra el valor de la religión como verdad no ha precisado para nada del psicoanálisis y ha sido alegado ya mucho antes de su nacimiento por otros autores. Si la aplicación del método psicoanalítico nos proporciona un nuevo argumento contra la verdad de la religión, tanto peor para la misma. Pero también sus defensores podrán servirse con igual derecho del psicoanálisis para realzar el valor afectivo de las doctrinas religiosas. Es decir, aquí Freud muy astutamente separa no solo el psicoanálisis de la religión. Teóricamente se podría ser religioso y psicoanalista. No solo eso, sino que separa el psicoanálisis de la filosofía. El psicoanálisis es un método como un método matemático o como un método de la ciencia física. El psicoanálisis se presenta aquí como una ciencia experimental y por lo tanto indudable. Esto es ciencia. La religión no puede ir contra la ciencia. Y la filosofía tampoco puede ir contra la ciencia. Esto es tan indudable el psicoanálisis como es indudable lo que enseña la física atómica o lo que enseña la biología o lo que enseña la química. En realidad, como hemos visto hasta aquí, esto contiene una gran falsedad. El psicoanálisis tiene raíces filosóficas muy claras, más aún está constituido de una manera intrínsecamente filosófica. Las ideas de base del psicoanálisis provienen de Kant, provienen de Nietzsche, provienen de Comte,
provienen vagamente del idealismo, de Hegel, provienen de Schopenhauer, y contienen una incompatibilidad radical con la religión, y especialmente con la religión cristiana, y más especialmente con la religión católica, porque Freud vivía en un país católico, la religión que veía él era la religión católica. El psicoanálisis es intrínsecamente incompatible con la religión católica porque contiene una actitud antimetafísica, y sin metafísica no hay fe, porque la fe es aceptar lo que Dios dice, y Dios está más allá de la experiencia, más allá de los sentidos, más allá de los fenómenos. Si no hay metafísica, no hay fe. Por eso el Papa Juan Pablo II, en su encíclica Fides et Ratio, subrayaba este aspecto. Para descubrir la persona y su dignidad, es necesario adquirir una actitud metafísica. Y cualquier tipo de pensamiento que sea antimetafísico, sea filosófico, sea psicológico, o ambas cosas combinadas, es intrínsecamente contrario a la fe. Es imposible que pueda concordar con la fe. Podríamos continuar largamente acerca de todo esto. Muy especialmente habría que subrayar lo que ya recordamos, la asociación de la religión con la neurosis. El individuo neurótico es un individuo religioso, es uno que ha desarrollado en su campo particular el defecto fundamental de la civilización, que consiste en estar atado todavía a las ideas, a las ilusiones religiosas. Dice todavía Freud: sabemos que el hombre no puede cumplir su evolución hasta la cultura sin pasar por una fase más o menos definida de neurosis, fenómeno debido a que para el niño es imposible yugular por medio de una labor mental racional las muchas exigencias instintivas que han de serle inútiles en su vida ulterior, y tiene que dominarlas mediante actos de represión, detrás de los cuales se oculta por lo general un motivo de angustia. La mayoría de estas neurosis infantiles, especialmente las obsesivas, quedan vencidas espontáneamente en el curso del crecimiento, y el resto puede ser desvanecido más tarde por el tratamiento psicoanalítico. Pues bien, hemos de admitir que también la colectividad humana pasa en su evolución secular por estados análogos a las neurosis, y precisamente a consecuencia de idénticos motivos, esto es, porque en sus tiempos de ignorancia y debilidad mental hubo de llevar a cabo exclusivamente por medio de procesos afectivos las renuncias al instinto indispensables para la vida social. Los residuos de estos procesos, análogos a la represión, desarrollados en épocas primitivas, permanecieron luego adheridos a la civilización durante mucho tiempo. La religión sería la neurosis obsesiva de la colectividad humana. Y lo mismo que la del niño, provendría del complejo de Edipo en la relación con el padre. Así como el niño no tiene resuelto el complejo de Edipo, la sociedad humana en general no tiene resuelta su relación con Dios, que representa al Padre en la evolución de la humanidad. Dios es un residuo primitivo de este estado inferior de evolución de la humanidad. Conforme a esta teoría, hemos de suponer que el abandono de la religión se cumplirá con toda inexorable fatalidad en un proceso de crecimiento, y que en la actualidad nos encontramos ya dentro de esta fase de evolución. O sea, lo propio de la época contemporánea, su núcleo más íntimo es el abandono de la religión. Esto para Freud es sinónimo de progreso
cultural. Consiguientemente, nuestra conducta debiera ser la de un educador comprensivo que no intenta oponerse a una naciente transformación espiritual y procura, por lo contrario, fomentarla y represar la violencia de su aparición. Esta analogía, desde luego, no agota la esencia de la religión, la cual integra ciertamente restricciones obsesivas, como sólo puede imponerlas la neurosis obsesiva individual, pero contiene además un sistema de ilusiones optativas contrarias a la realidad, únicamente comparable a la que se nos ofrece en una mencia, en una feliz demencia alucinatoria. O sea, las personas religiosas son locas, son dementes, son psicóticos. Por eso ha habido tantos intentos de psicoanalizar a los santos para demostrar que en el fondo tienen una forma de alienación mental. Con esto vamos a terminar sintetizando lo que hemos analizado en Freud y concluyendo que es imposible que haya una compatibilidad entre el psicoanálisis y el cristianismo, es absolutamente implausible, porque la doctrina de Freud acerca de la religión es central en su pensamiento, como él mismo observa, y lo observa de una manera constante en las diversas etapas de su pensamiento. No es algo que se le ocurrió en 1927 porque ya era viejo. Es lo mismo que dijo en 1912 cuando escribió en Tótem y Tabú, o lo mismo que escribió en 1907 sobre los actos obsesivos y las prácticas religiosas. Es exactamente lo mismo. 20 años antes había escrito lo mismo, casi con las mismas palabras, aunque de una manera más detallada. Es imposible que el psicoanálisis pueda coexistir con la verdadera fe. Ahora, lo que encontramos en el psicoanálisis hay que decirlo también de otras psicologías que tienen raíces filosóficas semejantes. Mientras haya una actitud antimetafísica, aunque no sea explícitamente antirreligiosa, habrá una incompatibilidad intrínseca entre este tipo de pensamiento y la fe. Ahora, el problema no es solamente la incompatibilidad con la fe, sino la inconsistencia racional intrínseca de este tipo de psicología. ¿Dónde está la falla fundamental? En aquello que había señalado muy certeramente la encíclica, en esta negación de la metafísica, que es en el fondo la raíz del desconocimiento de la auténtica vida personal que debería ser el objeto de todo estudio psicológico. Bueno. Yo una preguntita acerca de las técnicas. Yo pensaba decir, así como a veces dentro de la línea cognitivista de la psicología, hay técnicas que pueden resultar efectivas en la medida en que se separan de los fundamentos filosóficos de estas corrientes cognitivistas. Me pregunto si las técnicas que propone Freud para acceder a los procesos no conscientes, no pueden ser útiles. A la expresión libre o a cómo se pasó en la medida también que se separan de toda esta
¿Útiles para qué? Para descubrir los procesos no conscientes de la persona, para creer. Claro, el problema es cuál es la finalidad de descubrir los procesos no conscientes de la persona. Porque para juzgar acerca de la utilidad de una técnica es necesario conocer la finalidad. El arte o la técnica es una transformación de la realidad en función o en búsqueda de una finalidad. Cuando un artífice produce una obra de arte, tiene una idea de la obra de arte y adecua la transformación del mundo externo a esa idea que busca. El problema en el psicoanálisis es doble. Primero, que la idea de lo que es la persona humana es falsa. Porque el hombre no es lo que dice Freud. El hombre es persona. Para Freud el hombre no es persona. El hombre es el producto de la evolución del mundo orgánico, que no tiene finalidad. Por eso, dice él, la meta de toda vida es la muerte, como citamos anteriormente. El hombre vuelve al mundo inorgánico, no hay alma espiritual, no hay inteligencia espiritual, no hay voluntad espiritual. Entonces, cuando no se tiene la idea de lo que es el hombre, o la noción, porque tampoco es propiamente una idea, porque nunca conocemos del todo la persona ni la naturaleza humana, cuando no se tiene eso es imposible que se sepa para qué sirve la técnica. Ahora, hay un segundo problema, es que el psicólogo que la utiliza puede no saber para qué sirve la técnica, pero quien inventó la técnica sabe para qué sirve. En este caso es Freud, o los freudianos, porque Freud no hizo todos los test, etcétera, pero los hicieron los freudianos. Hay una finalidad intrínseca que puede ser inconsciente para aquel que utiliza la técnica, pero no por eso deja de estar. Ahora, ¿cuál es la finalidad intrínseca de la técnica, del método psicoanalítico en sentido estricto? La finalidad es esta configuración de la vida humana de una manera únicamente racional y con una determinada concepción de lo que significa la racionalidad, que básicamente significa una concepción científica materialista. Ahora, el problema es que en el psicoanálisis hay algo más que esta finalidad, que puede ser inconsciente para el mismo psicólogo que utiliza la técnica. El problema es que dentro del psicoanálisis hay una finalidad que incluso es inconsciente para Freud y para los freudianos, y que solamente en algunos puntos capitales de las formulaciones psicoanalíticas aparece. Para Freud, detrás de todas las pulsiones humanas y de toda la racionalidad y de todo el desarrollo moral, hay una fuerza que él llama lo demoníaco. Lo demoníaco es lo mismo que lo divino para él. Por supuesto, él no cree ni en Dios ni en el demonio, pero cree en lo demoníaco. Sostiene racionalmente, como fruto del análisis psicoanalítico, que existe lo demoníaco, es decir, una fuerza oscura que está detrás del hombre. El problema es que para los que tenemos fe, sabemos que detrás de lo demoníaco está el demonio. Entonces, el método psicoanalítico no solamente tiene una finalidad inconsciente, sino que está intrínsecamente ligado a ciertos influjos demoníacos. O sea, produce una disposición afectiva para los malos influjos. Y por eso los invito a hacer la experiencia de tratar de entender a las personas que han sido psicoanalizadas mucho tiempo, las reacciones que tienen, la rigidez que tienen, el cambio de la cara, de las expresiones faciales, la falta de capacidad afectiva, la falta de capacidad de humor, por ejemplo, el ingreso en un mundo racional
la sensación de omnipotencia que tienen respecto de los demás. Todos esos, como dirían los autores espirituales, no son signos de buen espíritu. Aunque no se trate de una posesión demoníaca, aunque Freud habla de las posesiones demoníacas, sin embargo, hay un influjo negativo. Basta que la persona esté dispuesta afectivamente para recibir, por ejemplo, ciertos influjos sociales y no otros. ¿Qué influjos sociales son? Bueno, a ver alguna otra pregunta. Bueno, muchas, empezando por los discípulos de Freud, por ejemplo, Jung. Jung se formó con Freud, empezó siendo psicoanalítico y desarrolló otro tipo de pensamiento en la psicología analítica junguiana que en el fondo es más explícitamente espiritual, pero negativamente espiritual, porque Freud era judío, no tenía una gran sensibilidad espiritual, nunca había llegado a la fe cristiana, pero Jung sí, porque era hijo de un protestante. Entonces en Jung entran los temas profundamente cristianos. Jung, por ejemplo, tiene un libro acerca de la misa, interpreta la misa de San Pío V, que era la que él veía. Hace toda la simbólica de la misa, interpreta la Santísima Trinidad, interpreta a Cristo, interpreta la mística. El problema en Jung es mucho más profundo todavía que en Freud, porque se mete directamente con lo espiritual. Hay una metafísica en Jung, pero es una metafísica negativa. Otra corriente que está influida por Freud es la de Frankl. Ahora, Frankl no es discípulo directo de Freud, aunque tuvo algún contacto, le hizo publicar algún artículo, etc. Proviene de Freud a través de Adler y a través de Allers. Ahora, Allers era un psicólogo católico. Era un gran psicólogo católico. Si tomamos, no deberíamos, pero si tomamos como punto de referencia a Freud, siendo católicos deberíamos tomar mucho más como punto de referencia a Allers, que desarrolló una psicología intrínsecamente católica, sobre la base del pensamiento filosófico de Santo Tomás, sobre la base de la espiritualidad verdaderamente católica. Sí, ustedes dirán, bueno, son autores antiguos, pero Freud es más antiguo que Allers. Así que es un autor para tomar como punto de referencia. Frank, lamentablemente, se basa en gran medida sobre la filosofía de Heidegger. Para Frank, por ejemplo, Dios es el ser de Heidegger, dicen algunas de sus obras, y está supuesta en el conjunto, además. El problema es que el ser de Heidegger no es Dios. Uno puede rezar, según Frankl, hablando consigo mismo. Cada uno puede tener su religiosidad particular. La religión sí es necesaria, pero son los lenguajes que cada conjunto de individuos humanos tiene para relacionarse con Dios, pero no se sabe tampoco qué es Dios. El problema de Frank fundamentalmente es que, sobre todo en los católicos, introduce una mentalidad naturalista. ¿Cuál es el problema aquí fundamental? El problema fundamental es que desde la fe sabemos que la naturaleza humana no se puede realizar sin la gracia de Dios. Que dada el deterioro de la naturaleza humana por el pecado original, es imposible que se produzca la perfección humana y por lo tanto el cumplimiento de
los preceptos morales, por ejemplo, sin la gracia. Es imposible que haya que se evite un deterioro profundo de la persona sin la gracia. Esta es una verdad fundamental. Los invito a leer la cuestión 109 de la prima secunda y de la suma teológica. Ahí Santo Tomás explica qué se puede hacer con la gracia, qué no se puede hacer con la gracia. ¿Se puede ser bueno sin la gracia? San Agustín dice, no se puede ser bueno sin la gracia. Más aún, no se puede ser buena persona sin la gracia, porque eso es ser bueno, ser buena persona. Ahora, vayan a decirle esto a ustedes a un joven contemporáneo. Se va a escandalizar inmediatamente. ¿Cómo no puede ser buena persona sin la gracia? El problema es muy profundo. Los freudianos hablan de psicología profunda o psicología de lo profundo. Vieron que el problema es profundo, pero no vieron la solución, no la podían ver. Y la solución la trae Cristo. El misterio del hombre solamente se esclarece a la luz del Verbo encarnado. Es una frase famosa del Concilio Vaticano II que dice la verdad. No se puede entender al hombre sino a la luz de Cristo y de la gracia que Cristo trae. Solamente la gracia sana la naturaleza. Es verdad, puede haber técnicas y algún aspecto muy parcial de la naturaleza ayuden a sanar, como un médico que ayuda a sanar el hígado o el corazón o las piernas. El problema es que hay que ver si a esa persona le sirve que se le sane el corazón, las piernas, etc. En sí mismo es bueno, pero hay que ver el conjunto de la vida de la persona. Mucho más sucede en el orden psíquico, que es en el fondo el orden del desarrollo de los hábitos buenos de la persona, de la capacidad de la persona para operar. ¿Y para operar qué? Ahí está el problema. ¿Qué vamos a hacer en la vida? ¿Para qué sirve la vida? ¿Qué queremos? Con las técnicas no se puede dar respuesta a eso. Ahora, el problema es que los que van a ver a los psicólogos buscan una respuesta a eso, porque los problemas que tienen son problemas profundos, no son superficiales. No es que tienen miedo a subir en ascensor al segundo piso o al piso 60 como hay en Buenos Aires. Son problemas mucho más profundos que esos, que tienen que ver con el sentido de la vida. Ahora, el sentido de la vida no es lo que cada uno quiere o inventa o se le ocurre, como dice Franklin. Es algo mucho más hondo. Es lo que vamos a hacer por toda la eternidad. Ese es el sentido de la vida. Y es lo que en el fondo mueve a cada persona, aunque no lo sepa. Y si no lo sabe, es un problema más grave todavía. El problema radical es la ignorancia. El hombre está hecho para saber. Y si no sabe, ya hay un problema desde el principio. Más aún, es el problema principal que tiene la mayoría de la gente, que no sabe. Y está hecha para saber. Bueno. Yo le quería preguntar, ¿cómo cuadraría en este contexto la psicoterapia simbólica, que creo, si no me equivoco, que viene de la escuela de Jung? Y bueno, ¿en qué medida, o sea, personas que tal vez son religiosas, católicas, que van a misa diaria, pero que padecen de severas neurosis, tal vez les venga bien una buena ayuda de un guía espiritual, de un director espiritual, pero ¿en qué medida podría ayudar este tipo de... ¿Cómo le encuadraría la psicoterapia simbólica en ese sentido? Bueno, la psicoterapia simbólica actúa especialmente sobre el nivel de la imaginación. Ahora, el problema es que el nivel de la imaginación no es el principal del hombre, porque el principal nivel en el cual se realiza la vida humana es el de la inteligencia y el de la voluntad. Entonces, en la medida en que este tipo de terapia o cualquier otro tipo de terapia llegue solamente al nivel de la imaginación o de la afectividad, será necesariamente parcial. Hace falta siempre un nivel más profundo.
Y ese nivel más profundo es de la inteligencia y de la voluntad y requiere una consideración mucho más amplia. No hay que separar la consideración espiritual de la consideración psíquica, porque la consideración espiritual de la gracia se refiere a la vida psíquica, no es otra cosa. La gracia no está por un lado y la vida corriente de todos los días por el otro lado. Si es así, no está la gracia, simplemente. Pues la gracia no es rezar el rosario de vez en cuando, ni ir a misa el domingo 20 minutos o media hora o una hora. La gracia te cambia la vida todos los días, si no, no es la gracia. Ese es el problema fundamental. No hay una espiritualidad que esté por un lado y la vida mundana por otro lado. Esto a lo sumo es la concepción protestante, pero no es la concepción católica, ni es la verdad, porque el hombre es una unidad. Lo que enseñan los grandes místicos es la transformación de la vida. San Juan de la Cruz, Santa Teresa, San Ignacio. Cómo te tenés que guiar en la vida práctica, en todo lo que haces, en tu vida profesional, en el matrimonio, en la amistad, en la vida social. La gracia transforma eso, si no, no es la gracia. Y es ahí donde se cura el hombre. Otro de los grandes problemas que existe en la consideración contemporánea de la psicología es que se pretende la curación de una persona en el diálogo con un solo individuo, pero esto es imposible. El hombre no se realiza solo. Aunque fuera el psicólogo mejor del mundo, teóricamente, no se puede realizar ahí el perfeccionamiento y la evolución de una vida social. Hace falta una comunidad, hace falta un contexto. El hombre es social por naturaleza. No se puede curar sentado frente al escritorio de otro. Ni siquiera pasa eso con los médicos, que necesitan muchas especialidades, que tienen que colaborar. ¿Cómo una persona puede pretender la curación de otra? Esto es imposible. Es contra la naturaleza humana. Ahora, la visión contemporánea del psicólogo como un profesional liberal nos habituó a esta visión. Es un individuo que tiene que encontrar la solución del problema de la vida de otro individuo. Pero esto es absurdo. Es pensar que la persona es modelable por parte de otra. La persona se realiza en la amistad. Hay que leer la Ética Nicómaco de Aristóteles, el libro octavo. Sin amistad no hay virtud y no hay perfección humana. En la amistad alcanzamos nuestro fin. La amistad es mucho, quiere decir la vida matrimonial, quiere decir la vida social, quiere decir la relación del padre con el hijo. Y quiere decir sobre todo la relación del hombre con Dios. La caridad es amistad. Yo quería, el padre Andereggen en la última respuesta ha abierto un abanico de temas muy importantes que espero que a lo largo de la jornada podamos dilucidar. En primer lugar, la presentación del pensamiento de Frankl que ha hecho el padre es en esencia correcta. Pero me parece que hay algunas cosas que debieran ser matizadas en favor de Frankl. Por ejemplo, no es de poca importancia que Frankl invierta la concepción freudiana de la religión. Y para Freud, la religión, como muy bien ha expuesto el padre en su exposición, es una neurosis asociativa de la humanidad, Frankl dice todo lo contrario. La falta de una religiosidad plenamente vivida es, con mucha frecuencia, la causa de grandes y severas neurosis. Por otra parte, es cierto que el pensamiento de Heidegger está demasiado presente en la logoterapia o en la teoría frankliana, pero también hay otras fuentes que sería interesante tener en cuenta y matizar, de manera que me parece que el pensamiento frankliano, si bien adolece de todas las faltas que el padre Andereggen ha señalado, estoy de acuerdo, sin embargo yo quería aclarar que hay algunas matizaciones que pueden hacerse
que permiten un cierto diálogo, una cierta aproximación crítica a este autor, ¿no? Y por otra parte, en cuanto al tema de la psicoterapia habría que establecer cuál es realmente el sujeto de la psicoterapia. La psicoterapia tiene que actuar, me parece a mí, en aquella esfera del hombre que está dada por su vida afectiva, sensitiva. Yo creo que el gran acierto de la psicoterapia simbólica es que actúa sobre la imaginación y sobre la cogitativa, que son los dos grandes sentidos internos que están afectados en la neurosis. Ahora, el arte de curar no es poner cosas en el enfermo, como pretende el psicoanálisis. El arte de curar, San Tomás siempre lo compara al arte docente, al arte de enseñar, que es sacar fuera, es decir, es seducir. Y el médico también, la salud está en el enfermo. Y el médico y el psicoterapeuta lo que tiene que hacer mediante la técnica de la psicoterapia es hacer que el paciente se cure, ayudarlo a curar. Y así como hay una palabra del maestro que es la que hace que la ciencia que está en potencia en el alumno pase al acto, en la palabra del psicoterapeuta hay también un proceso parecido. La salud que está en potencia en el paciente debe ser llevada al acto. Todo esto son temas muy interesantes. La relación entre el ars medicandi y el ars docendi me parece que es un tema que podría ser tal vez tratado si hay ocasión, ¿no? En fin, esto quería decir padre, nada más. Con el padre tenemos algunas cordiales incidencias, algunas cordiales. Esta vez no las vamos a manifestar. Última pregunta. Una pequeña palabra acerca de las orientaciones sistémicas basadas en el constructivismo, psicología grupal y demás. Bueno, el problema fundamental es siempre la limitación de la perspectiva, o sea que no hay perspectiva metafísica, no hay perspectiva profunda, podríamos decir, no hay perspectiva personal. Entonces se corre el riesgo de dar la ilusión, ahora no en sentido freudiano, sino de dar la ilusión de una solución a los problemas de la vida que es solamente aparente, cuando la solución es mucho más profunda. ¿Qué tal? En un momento del diálogo, hizo alusión a que Freud en parte no había inventado nada porque bases de su pensamiento estaban fundadas en pensadores que lo precedían, Sí. como Heidegger, Nietzsche, por ejemplo. No, Heidegger no, porque es posterior. Perdón. Pero en fin, Sí, Nietzsche, sí. a esa referencia quería decir. Me gustaría, si puede ser, que nos explicaran a modo de analogía similitudes entre bases entre el cristianismo y dioses predecesores como Krishna, Mitra o Thor. Bueno, en realidad eso es lo que dice Freud, o sea, todo el libro Totem et Tabú está dirigido supuestamente a demostrar que el cristianismo no es nada más que una etapa de la evolución de la humanidad en materia religiosa que después deberá ser superada. El problema fundamental ahí es el de la fe. O sea, la fe implica, por un lado, un don de Dios, porque nadie puede tener fe si Dios no le da el don. Por otro lado, la fe implica la capacidad de la razón para reconocer los datos objetivos de la revelación divina. La razón tiene que ser capaz, por ejemplo, de entender el sentido de las palabras de Cristo en el Evangelio y de cómo esas palabras de Cristo explican de verdad la realidad, la relación del hombre con la causa del mundo, con Dios, cómo las palabras de Cristo explican la naturaleza humana en su constitución íntima, etc. Todo eso evidentemente no está en las religiones distintas del cristianismo. En las religiones paganas hay un aspecto que es realmente irracional. El problema es que Freud proyecta ese aspecto irracional al cristianismo mismo, cosa que no es verdad. El cristianismo es totalmente racional, pero eso es superior a la razón, por el don de la fe y de la gracia.